¿Quién falta? ¿Ya estamos grabando? Ya. Avísenme. ¿Ya empezamos? Avísenme, pues le tengo que quitar la música. Derechos de autor. Porque luego nos van a cancelar el podcast. ¿Ya? Ya. Bienvenidos a Medicarte. Los saludo a su servidor Miguel Leija y me encuentro en compañía, como cada episodio, de mis compañeros y amigos Isaac Enríquez, Oscar Rodríguez, el doctor Raúl Pacheco y valdoelperco.com. Bienvenidos a Medicarte. En este episodio, otro episodio muy interesante, contamos con la presencia de una invitada muy especial. Es la doctora Zaida Borrego, hematóloga. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. El tema de hoy hablaremos de mieloma múltiple, una enfermedad muy interesante, con lo que estuve leyendo. Ya la doctora nos corregirá, no nos mandará a ningún lado, nos corregirá, porque sí es una enfermedad muy compleja, pero muy interesante a la vez. ¿Qué opinan de esta enfermedad, Isaac? Pues pese a que no es muy conocida por la mayoría de la gente, sé que, no lo Sí, no, por ti no. No lo sabía hasta que lo leí hoy en la mañana, que es una de las neoplasias más, de las hematológicas es la segunda más común, creo que solo está superada por el linfoma de no-Hodgkin, ¿no? Y representa aproximadamente el 1% del total de las neoplasias a nivel general. Entonces es una enfermedad que merece y requiere bastante énfasis y que platiquemos de ella. Fíjate que, los que estamos en el medio todos sabemos y reconocemos el nombre de mieloma, ¿no? Múltiple, pero pocos, y entre ellos me incluyo, tienen idea de qué es. O sea, yo la verdad lo conozco, sé en términos generales de qué se trata, pero lo tenemos catalogado en general como enfermedad rara. Y ya, como dices, cuando lees, no te das rara. Cuenta que no es tan rara. Va. Rara. Le preguntamos al de las enfermedades raras también. Pero Pacheco. Bitch, please. Sí, definitivamente se puede considerar como una enfermedad rara cuando no conocemos el contexto o la forma de presentación, porque a veces el paciente llega a una urgencias con dolor generalizado y dices, bueno, ¿qué tiene el paciente? Entonces, son enfermedades que a veces tienen una forma de presentación atípica o una forma de presentación que difícilmente pensarías que se trate de una neoplasia. De ahí la importancia de conocer más detalles sobre esta enfermedad, ¿no, doctora? Sí, pues definitivamente a los hematólogos como que tenemos ciertas enfermedades que nos apasionan más que otras. Entonces, el mieloma múltiple en general para mí es una de las enfermedades que más me gustan porque es muy compleja en su fisiopatología, pero considero que es muy fácil de diagnosticar siempre y cuando la pensemos. Entonces, tanto primer nivel de atención o segundo nivel de atención, creo que tenemos herramientas básicas con las que se puede sospechar la enfermedad y ya definitivamente, pues a lo mejor ya el hematólogo tendrá que hacer las cosas como más finas o el interrogatorio en búsqueda de otras cosas que ya en sí nos puedan ayudar a diagnosticar como tal la enfermedad. Pero definitivamente el hacer, o sea, el insistir o que la gente conozca de la enfermedad para que en algún momento puedan derivar a los pacientes en tiempo y forma para poder diagnosticarlos y darles un tratamiento adecuado sin ya que el paciente llegue con complicaciones muy graves que definitivamente pues ya merman mucho su calidad de vida. Yo creo que una de las cosas que mencionó es muy importante porque tanto también con el doctor Raúl Pacheco que hablamos de otras enfermedades reumatológicas, son en ocasiones o muchas de las ocasiones no se piensa. O sea, no se piensa, por ejemplo, nosotros que nos lleguen a urgencias con dolores que igual y nos dice que también son crónicos. Pero pues mira, en urgencias sinceramente es como que pues quítale el dolor, que es lo urgente para ti. Y no lo pensamos de primera instancia y cuántas cosas no se nos pasan y el paciente prácticamente lo está diciendo. Ahí obviamente es muy importante también el abordaje que va a tener usted y de identificar datos clínicos
iniciales para pensar en este tipo de enfermedades. No, y también depende mucho de la presentación con la que lleguen a urgencias, porque la más común es dolor, y entonces les manejas el dolor, pero la otra presentación más común es fracturas. Y ahí es cuando las fracturas es muchísimo más fácil pensar en mieloma múltiple por una fractura que dices, ¿por qué se fracturó si no tenía que fracturarse? O es una fractura rara o ves el hueso, que le tomas la placa y ves el hueso y dices, ¿qué onda? Parece... Habla del trauma. Pero ahí sobre todo es eso, o sea, el problema es cuando quedas en ese punto intermedio, como dice la hija, llega y ni siquiera te toma la placa. Sí. O sea, le pones el analgésico, se le quitó, o se le medio Exacto. controló y lo mandas. Es que para ser sincero, si llega alguien con dolor, no le tomas placa de lo que le duele. Exactamente, O sea, pero a eso voy. a menos de que esté fracturado, ahí sí. O que tenga varios internamientos por dolor. O sea, que te refiera al mismo tipo de dolor reiterativo. O sea, Hasta el mismo paciente te dice, tomen una placa, por favor. Ahí es cuando dicen, ¿y no le sirve una plaquita? Sí, a huevo. Y tú todavía no. No. ¿Se cayó? No. Pues no. ¿Se le sirve. golpeó? No. ¿No viene deforme? ¿Lo mueve? ¿No truena? No. Bueno, vamos a hablar un poquito de la definición. La definición, según la OMS, el mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas. Ahorita vamos a hablar un poquito de célula plasmática, que afecta a la médula ósea y que se asocia a una proteína tanto en el suero como en la orina. Bueno, llama proteína monoclonal. Ya vamos a empezar con muchas cosas acá. ¿Es la de Ben Jones? ¿Es esa? Ahorita empezamos a hablar de eso. Sí. Ya vas a empezar. El Ya que se vas a levantaba empezar. antes era Oscar, ahora eres tú. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por la presencia de anemia, el calcio elevado, la falla de los riñones y las lesiones en los huesos, como estaban comentando ahorita inicialmente. Y el mieloma múltiple es una enfermedad neoplásica que afecta a la población adulta y que se caracteriza por la infiltración de células malignas, obviamente, en la médula ósea y otros tejidos. Esa es la definición como tal de la OMS. Doctora, ¿hasta aquí algo que quiera agregar usted o algo más digerible que pueda aportar usted? Sí, primero entender que estamos un cáncer. Entonces es una enfermedad maligna que se origina de la célula plasmática. Entonces, la célula plasmática, ¿qué es o de dónde viene esa célula plasmática? Porque a veces dicen, no, es una neoplasia de células plasmáticas. Ajá, ¿y eso qué? Entonces, la célula plasmática deriva del linfocito B. Entonces, si recordamos, pues forma parte del grupo de los leucocitos o de los glóbulos blancos. Entonces, forman parte de la primera línea de batalla porque constituyen parte del sistema inmune. Entonces, ese linfocito B, la función, aunque tiene su origen en la médula ósea, va a tener que migrar a los órganos linfoides secundarios. En esos órganos linfoides secundarios, que nos referimos a los ganglios linfáticos, el vaso o en algunas inclusiones que tenemos en el intestino, es cuando se va a exponer a ciertos patógenos, virus, hongos, bacterias, etc. Entonces esas proteínas, entonces al darse esa interacción, el linfocito B va a terminar de madurar, por así decirlo, y se va a convertir en una célula plasmática. Esa célula plasmática va a ser la encargada de dar origen a las inmunoglobulinas o los famosos anticuerpos, que tenemos diferentes clases, que inmunoglobulina A, G, M, D, E, que son 5 clases de inmunoglobulinas. Entonces, hablar de inmunoglobulinas o anticuerpos, pues es hablar de lo mismo. Entonces, al haber una mutación o una alteración en esa célula plasmática, se va a dar la producción anormal de un cierto tipo de inmunoglobulina. Entonces, como tal, esa inmunoglobulina, como termina siendo una proteína, pues va a ser la encargada de dar toda la disfunción orgánica que se presenta en el mieloma múltiple. Entonces, es importante también que sepamos cómo está formada esa inmunoglobulina, porque los estudios de laboratorio que vamos a requerir para clasificar al mieloma es basándonos en el tipo de la inmunoglobulina que esté alterada. Entonces, esa inmunoglobulina, los libros no la ponen como en forma de Y, que está constituida por una cadena pesada y una cadena ligera. Entonces, ahí la importancia de esa cadena ligera y pesada es una región constante, que es la que dictamina el tipo de inmunoglobulina o la clase de inmunoglobulina, que es IgA, IgG, IgM, IgD, y esa región variable es la más importante, bueno, no que sea la más importante, pero es muy importante porque es la región variable en la que cada célula, al montarse sobre el anticuerpo,
pues puede identificar millones de diferentes antígenos y producir múltiples anticuerpos, y de ahí que se puede utilizar por ejemplo, ahorita que está muy de moda la vacuna contra el coronavirus y demás. Son anticuerpos que van a reaccionar o reconocer ciertos antígenos derivados de patógenos en sí, que en sí van a ser específicos. Entonces, el conocer esa cadena de inmunoglobulina es porque tenemos mieloma múltiple IgA, IgG, IgM, D, E, y también tenemos un mieloma múltiple cadenas ligeras, que es la otra parte que forma parte de la inmunoglobulina. Entonces, sí, a lo mejor es complejo hablar de todo esto, pero en sí, le digo, las manifestaciones clínicas que se presentan o la forma de diagnosticarlo en sí no debería de ser tan difícil, porque son cosas que son fáciles de identificar desde una biometría hemática, química sanguínea, electrolitos, etcétera. O estudios de imagen. Ya ves, para que pienses de la próxima, Isaac. Vamos a hablar un poquito también, vamos a hablar más a fondo ahorita de lo de las inmunoglobulinas. Ajá, sí. Vamos a hablar un poquito del mieloma múltiple, un poquito de historia, que es una patología muy antigua. Se ha visto la presencia de esta enfermedad en vestigios humanos, generalmente lo último fue lo de las momias de Egipto, aproximadamente más de 2000 años. Y el caso más conocido fue la momia de Herwood, la cual presentaba lesiones típicas del mieloma múltiple en cráneo. Esta fue sometida a evaluación de un ATAC, una múltiples cortes, observándose pues, las lesiones típicas de la enfermedad. En 1845, Samuel Soli logró la caracterización de la enfermedad y se documentó el primer caso clínico. Sarah Newbury, de 39 años, presentaba astenia, adinamia, dolor en los huesos, predominio en la columna, adormecimiento, que son las parestesias, hormigueo, la deformidad y las fracturas, a su vez también con los cambios en la orina. Una de las características que mencionaba en ese entonces era la molitis osseum, en la cual significaban los huesos blandos en la enfermedad en ese entonces. Hace un siglo aproximadamente, el doctor Henry Vance Jones estudió la vida y evolución de estos pacientes y logró identificar un patrón característico de proteínas. Entonces se le nombró de diferentes maneras por médicos que participaron en el estudio de la enfermedad. En el 73, Rustitsky nombra la enfermedad como se conoce actualmente, que es mieloma múltiple. Pero también se conoció como enfermedad de Kahler, por alusión al médico Otto Kahler en 1889, y la enfermedad de Bossolo, en alusión al médico Camilo Bossolo en el siglo XX. Doctora, ¿hasta aquí algo más de historia que conozca de mieloma múltiple? Pues generalmente los primeros cambios que se empezaron fueron ya para identificar la enfermedad como tal, fue el parteaguas de la determinación de la proteína de Benson-Jones en orina, que hasta el 50% de los pacientes van a tener la presencia de la proteína. ¿Esa qué es? Entonces la proteína es presencia de cadenas ligeras. Entonces por eso, recordando la estructura de la inmunoglobulina, está formada por una cadena pesada y por las cadenas ligeras. Entonces esas cadenas ligeras al final se van a terminar filtrando en la orina. Entonces ahí es cuando se puede identificar en la orina, y por eso se le denominó la proteína de Benson-Jones. Pero pues después se identificó a la célula como tal, que era la causante del mieloma, por medio de microscopía, y se le nombró pues, la célula plasmática. Okay. Y los avances más recientes definitivamente han sido en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Desde los años 80, 90 se empezaron a introducir múltiples medicamentos o drogas para tratar la enfermedad, porque como tal, en cuanto a fisiopatología, son muchos factores las que intervienen en la transformación de la célula plasmática a una célula plasmática maligna, por así decirlo. Entonces, desafortunadamente, tanto en en medios institucionales, pues no contamos con todos los recursos necesarios para poder identificar como tal al mieloma, y mucho menos dar los tratamientos que actualmente están aprobados desde la FDA desde el 2005, 2003. Ahorita actualmente seguimos dando tratamientos de los 80s o los 90s, cuando pues ya estamos muy retrasados en cuanto a brindarles algo más a los pacientes. Entonces, en cuanto a historia y eso, es como que la evolución a cosas más específicas, más hallazgos citogenéticos o moleculares,
que eso ya viene desde los 90s con la introducción desde lo que fue el bortezomib, que es uno de los medicamentos que Sí. forma muy parteaguas en el tratamiento del mieloma, y ya actualmente anticuerpos monoclonales, de acuerdo a la identificación que se pueda dar en Un tipo específico. que expresa la célula del mieloma. Creo que les está diciendo la doctora que no hay tratamientos actualmente. Para que, para que pongan sí hay. atención. Parece Porque ser que... Mira, me pareció entender algo así. Sí, Me recordó las de reuma. O sea, en el institucional sí hay, pero no lo más nuevo. Y en lo privado hay lo más nuevo, pero no precisamente lo más accesible. Y entra lo que ya hemos hablado con otras enfermedades, sobre todo las reumáticas, ¿no? De que en medio privado son enfermedades muy, muy, muy caras de tratarse y de manejarse. Bueno, vamos a hacer una pausa porque Isaac ya me está presionando. Y ahorita regresamos con los demás estadios a ver. Esto es Medicarte. ¿Con los demás qué? Estadios. Ah, bueno. Esto es Medicarte. 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 Regresamos de la pausa y vamos a hablar un poquito de epidemiología. Ya, ¿verdad? Ahora sí, Regresamos de la pausa y hablaremos un poquito de epidemiología. De acuerdo a la OMS, corresponde al 1% de todas las neoplasias malignas y del 10 al 15% de las neoplasias hematológicas. Según las guías de práctica clínica. O sea, 1% de todos los cánceres de todos tipos. Ay, sí, y del a 10 nivel al mundial. 15% de los cánceres de sangre. Exactamente. Entonces, según las guías de práctica clínica, menciona que de acuerdo a las guías mexicanas de mieloma múltiple, en nuestro país corresponde entre el 4.2 y el 7.7% de las enfermedades oncohematológicas. Es una enfermedad que rara vez afecta a pacientes menores de 30 años, hablamos entre un 3.2%. El 90% se presenta en mayores de 50 años. ¿Hasta aquí algo más de epidemiología, doctora? Sí, pues como bien lo mencionó, a lo mejor considerar que ese 1% es poco, pero no, si lo comparamos con todos los tipos de cánceres, 1% es bastante considerable. Ahora, se ha visto que la incidencia por cada 100,000 habitantes, pues diferentes bibliografías, va del 4 al 5%. Específicamente aquí en Monclova, ¿qué será la población que tenemos? 246,000, 250, sí, en más o números menos. redondos. Entonces tendríamos a lo mejor una incidencia anual que se queda corta en cuanto a la bibliografía, ¿no? Porque yo voy a cumplir 3 años aquí y tengo casos nuevos, ya 15, 16. Entonces no son esos 4 nuevos casos que se presentan anualmente. Entonces, y eso de los que se han logrado diagnosticar, muy probablemente ha de haber un montón que están subdiagnosticados. Hablando aquí específicamente de la ciudad. De la capital del mundo. Claro, el Wuhan mexicano. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que estás subdiagnosticada y ya cuando lo logran derivar, pues ya son en estadios muy avanzados. avanzados. Ya traen letrero de mieloma múltiple aquí en el pecho. En urgencias. Déjame hablar al hematólogo ahora sí. Sí. Y lo otro es que no hay raza en general, o sea, Apenas le iba a preguntar eso. afecta a la población mundial en general, pero sí hay un cierto predominio por el sexo masculino. ¿A qué se debe? No lo sabemos, pero sí afecta más a los hombres. Ahora, algo también que es muy importante, que aunque la consideran que es una enfermedad de adultos, pues ahí también... más bien de adultos mayores, Sí. Que siempre se ha visto que el 90% de la población va a ser mayor de 60 años. Desafortunadamente, los pacientes más jóvenes o a veces entre más jóvenes a veces los encontramos más complicados con estadios ya muy avanzados. Son de las enfermedades que, por ejemplo, entre más joven te dé, peor te va. Pudiera considerarse, pero también tendría mucho que ver el tipo de mieloma, que si es de cadenas ligeras o si es una IgA, a lo mejor ahí sí tiene más afectación renal o más afectación ósea y pues es más complicado tratar ahí al paciente. ¿Y en niños? No, en niños no, este no es una enfermedad de niños. Yo específicamente no he visto ningún niño. La paciente más joven que se diagnosticó, por ejemplo, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, tenía 23 años. Y aquí la más joven que yo tengo ahorita en Monclova es de 33 años. Pero no, lo de joven no tendrá
¿no será también que en ellos se piensa menos y se diagnostica en un estadio más avanzado? No, es que como tal no es una enfermedad de niños. O sea, No, en el adulto joven. O sea, lo que decía que al adulto joven a veces lo encontramos en episodios, o con enfermedad más agresiva, que si eso no tendrá razón de ser en el hecho de que en el adulto joven se piense menos y al momento del diagnóstico se haga un diagnóstico con mayor retraso, ¿no? Con una enfermedad ya más avanzada. Sí, aparte porque aguantan más, o sea, se difieren mucho ellos mismos en atenderse. Uh-huh. Ya cuando se atienden es porque ya el dolor óseo, por ejemplo, es muy, muy intenso, porque ya traen lesiones líticas o fracturas patológicas. Entonces ahí dices, caray, porque alguien de 35 años o de 40 años se me fracturó o está con falla renal. Entonces eso es como que dices, bueno, ¿y qué pasó a lo mejor en los 5 o 6 años atrás? ¿Por qué? Porque a lo mejor no mencionamos eso al inicio, pero el mieloma múltiple puede venir precedido de algo más. Entonces, hablar de enfermedades de las células plasmáticas, pues sí, el mieloma múltiple como que es la reina y de las enfermedades que afectan a la célula plasmática, pero hay algo que lo puede predecir o más bien no predecir, sino antes. Preceder. Preceder más como bien. Con factores desencadenantes, infecciones virales. Entonces ahí tenemos una gamapatía monoclonal de significado incierto, que es nada más el incremento. ¿Cómo? Gamapatía sí, de hecho aquí monoclonal. tengo la clasificación también de eso. Gamapatía monoclonal de significado incierto. O sea, es el incremento ahí nada más de la proteína, pero sin tener un daño a órgano blanco. Y luego tenemos el mieloma múltiple asintomático, que ahí ya tenemos incremento en la proteína, pero todavía el paciente no trae síntomas. Y por otra parte tenemos al plasmocitoma. Plasmocitoma es el tumor de células plasmáticas que puede ser extraóseo o a nivel óseo, que es el puro cúmulo de células plasmáticas. De hecho, por ejemplo, hablando de eso, de la clasificación, según el Grupo Internacional de Trabajo sobre el Mieloma, ya lo mencionó el primero, que era gamopatía monoclonal de significado incierto. Mieloma sintomático o mieloma latente. Estaba así. El mieloma sintomático, mieloma no secretor, el plasmocitoma óseo solitario. Aquí lo encontré que estrictamente no es un mieloma múltiple. No. Es estrictamente. ¿Por qué? No sé, ahorita que lo diga la Ahí dice. Ahí decía. Y el mieloma múltiple, en el mieloma múltiple no encontramos proteína de mensuero, también en el plasmocitoma. Y hay otro que se llama plasmocitoma extramedular. Esa fue la clasificación que encontré porque había muchas cosas de cada uno. Bueno, sí. Para que nos entendamos, gamapatía monoclonal, eso se refiere a... Monoclonal significa que es la misma tipo de células, o sea que es una misma familia. Gamapatía se refiere a que viene de las... O sea, la célula que se mutó es la que va a dar origen a todas las demás, pero todas comparten las mismas características. Todas son iguales. Célula. Son muchas inmunoglobulinas iguales. Exacto. O sea, del mismo tipo, sin saber por qué diablos ni de cuál tipo, nada más hay muchas más de las que debería haber. Eso significa gamapatía monoclonal, o sea que es una célula que está generándose a sí misma muchas veces, una replicación celular. Ahí lo importante es que, por ejemplo, en la fisiopatología se van acumulando el daño. O sea, esa célula tumoral probablemente va a desencadenar o va a terminar en un mieloma múltiple. Se considera que en diferentes estudios pacientes de más de 50 años van a tener características de hiperdiploidías o alteraciones citogenéticas del mieloma múltiple en un 3%. O sea, a partir de los 50 años de edad, el 3% de la población puede tener estas alteraciones citogenéticas que te pueden predecir a un mieloma múltiple. Y cada año que va avanzando, la incidencia que tú desarrolles mieloma es del 1%, del plasmocitoma es del 10%. Entonces, ahí por eso también habría que como que encontrar o identificar a esos pacientes porque a la larga pueden desarrollar ya el mieloma múltiple. Y por ejemplo, eso que usted comenta de los 50 años, eso es... Sí, parejo, es parejo. Eso ya está bien establecido. Pero cursa asintomático, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Es que es eso, o sea, si yo agarro una muestra, ¿sí? de pacientes arriba de 50 años, el 3% van a tener esas alteraciones, y si yo le encuentro esas alteraciones, son pacientes que tengo que dar seguimiento. Exacto. Porque tienen alto riesgo de seguir avanzando y desarrollar plasmocitomas o mielomas, ¿sí? Los que no los tienen esas alteraciones, pues tendrán otros cánceres. Con su médico familiar. O sea, aparte del tacto rectal, sí. Tienes que checar las plasmas. Arriba de los 50 años. Plasmocitos. O sea, ya está cerca de la población de riesgo.
Ajá. Entonces, ahí Mande. Ya está cerca de la población de No, riesgo, no. entonces. Ustedes, yo todavía no. Todo me falta. o sea, allí lo difícil, por así decirlo, es que son alteraciones citogenéticas. Entonces, ¿quién se va a andar haciendo un cariotipo o alteraciones moleculares bueno, pensando acabo. de que en algún momento pueda desarrollar un mieloma? La Entonces, semana pues, pasada me hice uno. no. Hoy en la mañana me hizo. Oye, como los que se andan haciendo TAC por semana. Digo, no, Sí, sin pero- entrar en detalles. Sí. Bueno, de la clasificación, quiero abordar algo más porque luego tengo los tipos de mieloma y ahí es donde abordo cuál es el más característico o cuál es el más representativo. Yo No, nomás- no, pues nada más sí recordar, o sea, las neoplasias de la célula plasmática, o sea, abarca varios grupos, por así decirlo. Le digo, la principal va a ser el mieloma, pero puede venir precedido por una MGUS o el mismo plasmocitoma. El plasmocitoma no es un mieloma porque no tiene los criterios clínicos que definen al mieloma, que es de lo que vamos a hablar O más sea, el adelante. plasmocitoma solo es una tumoración donde hay células plasmáticas Exacto. y ya. Ajá. Es punto. Entonces, ahí a lo mejor el plasmocitoma puede que tenga síntomas dependiendo del sitio donde se localice, Ajá. que lo más común va a ser columna. O sistema nervioso central. Entonces, ahí generalmente se extirpa el tumor, se da radioterapia y se acabó el problema. Hay que darle ese seguimiento porque se puede transformar en algún momento a un mieloma múltiple. Bueno, pero también, o sea, se extirpa el tumor y se acaba el problema, eso está medio, no está así tan fácil, está medio cabrón extirpar un tumor de la médula, o bueno, de la columna vertebral. de la columna vertebral y puede tener muchas afecciones por la simple... Por la localización. Sí, por la pura localización y la Sí, cirugía. bueno, extirparlo no está tan sencillo. O sea, no nada más es extirpa el pulmón y se acabó el punto el es que perro. está Claro. localizado y si tú logras quitar ese foco localizado, o sea, quitas el problema. Hacia eso va, ¿no? Hacia que, bien fácil, le hago Es una que cuchareada sí, y ya lo saqué. se escucha Sí, así como... comparativamente con mieloma múltiple, que es a nivel sistémico, el otro Ajá. está localizado. Ajá. Entonces, Pues es para que- entenderos un poquito, plasmocitoma, pues es una Una reunión bola. de células plasmáticas. Exacto. Dijeron, Una vamos bola. a hacer una fiesta, se juntaron todas en un lugar que es comúnmente la columna vertebral y ahí están. No están dando molestias a otras partes del cuerpo. Entonces, técnicamente, o siendo más específico, es más fácil llegar y quitar una bolita o una fiesta, deshacer una fiesta, que muchas fiestas múltiples, ¿no? Ahorita te va a salir Entonces- que es más fácil eliminar una pantilla que un crimen organizado. Que un crimen organizado. desde- sí. Ya va hacia... El problema es el sitio de localización, ¿verdad? Sí, o sea, Ese es ahí el detalle. el abordaje que vaya a tener el neurocirujano, o sea, si lo puede retirar o no completo, si va a dejar algún... Sí, bueno, por eso me refiero, o sea, la doctora Pero le dice... quitas la vértebra Se y- quita la... sí, y bien fácil, no, o Le sea... quitas la vértebra y le metes barras y tornillos, hombre, sencillito. Dentro de la Resuelto. medicina O sea, hay para una mí también. clase que se llama que tienes que tener empatía y que tienes que tener simplicidad en los términos. Entonces, fácil en el sentido de que eliminas el problema de raíz. Ya el neurocirujano sudará, ¿verdad? Pues que la doctora, quítalo, pues quítalo. Y Está fácil. Yo ya te dije que esto es lo tuyo. Exactamente. Y el neurocirujano, híjole, no puedo. No, pasa al hematólogo otra vez. Se Ahí envía a va. tercer nivel. Se envía a tercer nivel a huevo. Ajá, pero- o con radioterapia. Va. En cuanto a tipos de mieloma, doctor, usted estuvo mencionando también en cuanto a las inmunoglobulinas. Y aquí tengo que la IgG se encuentra de un 50 a un 60% de los tipos de mieloma. Un 30% con IgA. De Benson Johnson 15% y el resto se dividen en el resto de los porcentajes. No sé qué quiere agregar sobre este tipo de mieloma o quiere agregar algo más sobre los porcentajes o... Porque le digo, aquí tengo la grafiqueta que es el porcentaje. Sí, o sea, de ahí lo que mencionamos, la estructura tal de la inmunoglobulina, que es cadena pesada, cadena ligera. Entonces, la cadena pesada, la región constante, por así decir, Ok. es la que le da el nombre a la clase de la inmunoglobulina. Que les digo, son 5 clases. Entonces, una mutación o una alteración de esa proteína va a ser motivo de un mieloma, por así decirlo. Entonces, el más común es que sea un IgG, un 50, un 60%, ok. luego una IgA, pero también tenemos el de cadenas ligeras, donde ahí no se llama como tanto IgA o IgG, es exclusivamente de cadenas ligeras. O Es que sea, hay que buscar una manera de que se quede claro, porque eso sí está medio complejo si no tienes una cierta imagen. educación de la parte hematológica. Es que La manera más fácil que se me hace es con animales. O sea, las células
las inmunoglobulinas terminan siendo... ¿Te hablan? Perdón. Las inmunoglobulinas terminan siendo como animales. Unas son gatos, unas son perros, unas son jirafas, unas son elefantes y otras son otro animal que se les ocurra. Oye, pero Entonces, ¿qué partes le vas a intercambiar a los animales? no, lo que pasa es que por decir, ahí tienes... Los colores. Son constantes, ¿no? O sea, me refiero a que son constantes. Los gatos son gatos, todas son. O sea, todos son IgG. Son gatos constantes, pero pues hay razas o colores de gatos. Y ahí pueden ser las variables infinitas. O tienes los perros y son las IgEs y todos los perros pueden tener de diferente raza cada perro. Unos son Schnauzer y otros... Es que no me sé razas de gatos, por eso no dije ninguna. Unos son así, o sea, me refiero a que son diferentes razas cada uno de los perros, pero todos son perros. Entonces la parte constante es que son perros. Y la parte diferente es lo que los diferencia de color, tamaño, si tienen las orejas chiquitas, grandes, la cola, etcétera. Bueno, Porque si no es una manera medio complicada de entender eso de IgG, IgD... pues que yo lo que pensaba es a lo mejor como otra cosa, ¿no? Otra comparación serían muñecas. Tú tienes tus 5 muñecas, así como jugabas de niño. Digo, perdón, no. Chale. Luego Luego la agresión. la No, o homofobia. sea, tú tienes 5 muñecas diferentes entre ellas, ¿no? Que son tus tipos de IgG, ¿no? La IgG, IgM, IgE, IgA, IgD. Y luego tienes las ropas, los vestiditos o el pantalón, y esas son las partes que van modificando. O sea, tú puedes ponerle a la misma muñeca, la IgG, irle cambiando de parte variable o de fracción variable. De peinado. De peinado, de ropa, o sea, sí, tiene 5 muñecas, 5 tipos de muñecas diferentes, y cada una de esas tiene cosas que le puedes ir intercambiando para que tenga Más variabilidad. más variabilidad. O sea, a una misma muñeca tienes el de doctora, el de enfermera, el de maestra, y le vas cambiando según Y para de lo que esas lo vayas a usar. de esas 5 muñecas, juegas más con una, que es la Sí, IgG. exacto, sí. Es la que da ese pico monoclonal. Ajá. Entonces, para irnos más o menos dando... Pero a de entender por repente te queda, hay un mieloma donde te castigaban y te quitaban las muñecas. Y tú te pones a jugar nomás con los vestiditos. Ok. Es una buena analogía. Doctora, Un ¿otra baño. analogía que se le ocurre a usted? No, pues esa de las muñecas yo creo que está bien. ¿Está buena? ¿Tú, Pacheco? No, yo entendí La policía, perfectamente bien cómo los Los muchachos aguacates. juegan y se divierten. ¿No? Tehuacanes. O sea, uno le cambia a Tehuacán y otro a... Otra pausa, güey. A ver, venimos de una pausa. Ya se acabó. Bueno, vamos a terminar el episodio por hoy. Vamos a retomar en una segunda parte lo que continúa de patogénesis, diagnóstico, tratamiento por la doctora Zaida, y vamos a hablar obviamente de los famosos. Esto es Medicarte. ¿Medicarte? Medicarte.